Y ya estamos de regreso, como lo prometimos, para hablar de libros. Pucha, que nos gustan los libros y además nos encanta la selección que hacen nuestros amigos de Libros del Revés. Y estamos con Gisela Salazar para hablar de algunas editoriales que se suman a la oferta de distribución que hace Libros del Revés. ¿Cómo estás, Gisela? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Me encanta recibirte además porque hay que decir que la Gisela le pone muy nerviosa a la radio y igual está aquí. Para contarnos, para conversar conmigo sobre estas nuevas incorporaciones al catálogo ya muy selecto de Libros del Revés. Y me interesa, antes de irnos derechamente a hablar de Consoni y de Trotalibros, que son estas nuevas editoriales que se suman, hablemos un poco de esta locura que se te ocurrió a ti y a Hugo de decir vamos a distribuir libros españoles en Chile. Primero es como ¿por qué? Y luego hablemos de qué es lo significativo para ustedes de hacer este ejercicio, ¿no? ¿Por qué? Porque conocíamos el mundo editorial español, sobre todo independiente, editoriales pequeñitas, que acá costaba mucho conseguir. La Felguera, por ejemplo, que otra, Libros del Cao, que además son amigos desde antes de ser editores. Y también nos gustaban a nosotros mucho los libros, entonces queríamos abrir un espacio, construir un camino para que ellos pudieran también crecer. Sí, y ahí ustedes tienen una, como tú decías, claro, y algunas cosas que tienen que ver con que son amigos de antes, pero también hay un amor por los libros, pero hay un amor por cierto tipo de libros. Entonces contemos qué es lo que a ustedes les interesa de las editoriales que están trayendo antes de ir a hablar de estas. Bueno, sobre todo que sean singulares. Por ejemplo, La Felguera tiene una línea editorial que yo creo que no hay otra, muy particular, libros extraños, curiosos, facsímiles que han recobrado, Libros del Cao, que es crónica periodística. Entonces no hay muchas editoriales que sean solo de periodismo. Te podría decir una colección de anagrama, RBA y Libros del Cao, no, claro. No hay muchas más. Y además porque es un tipo de periodismo que se está haciendo ciertas preguntas. Tú me has mandado hartos que tienen que ver con feminismo, por ejemplo. Claro. Periodismo escrito por mujeres, por representaciones, medios de comunicación. Hay un interés ahí que es tremendamente original. Pero también, tú sabes que yo soy muy fan de Valdemar. Valdemar, claro. Que es una de las editoriales así como... que probablemente por la que ustedes son más reconocidos también. Sí. Que Valdemar es esta editorial española que tiene esta colección de clásicos y contemporáneos, eso es muy importante, clásicos y contemporáneos de el terror y el gótico. Y estaba pensando, Gisela, que ustedes estuvieron recién este fin de semana en la Feria del Libro de Ñuñoa. Así es, estuvimos en la Feria del Libro de Ñuñoa y claro, mucha gente nos va a ver sobre todo por Valdemar. A ver las novedades, a conversar, qué es lo que va a llegar, qué es lo que vimos en España. Y hay un grupo de gente que siempre nos va a visitar. Próximamente vamos a estar también en La Furia, la próxima semana. Y claro, tenemos un grupo de gente que ya son habituales, ya son casi amigos. Sí. Y pensaba en Valdemar y también pensaba en Alba, que es otra editorial, y además los libros de Alba son tan hermosos, los de Valdemar también, tapaduras, como siempre hermosos. Pero... Y esa posibilidad, ¿por qué me acordé de la Feria del Libro de Ñuñoa? Porque ustedes distribuyen, entonces tú en general, excepto en las ferias, no tienes relación directa con los lectores y lectoras, sino más bien tú vas y dejas tus libros, por ejemplo, en la Inquieta Librería de nuestro queridísimo Gerardo. Y claro, a ese público le interesa, y ustedes además trabajan en general con librerías independientes. Solamente, sí. Que tienen también una curatoría de lo que ponen ahí. Entonces... ¿Qué les pasa a ustedes como distribuidores cuando se les acerca la gente, ¿no? Y les dice, me interesa este libro, ¿qué viene de esta editorial? ¿Qué están mirando? ¿Cómo sienten que es esa relación que han ido construyendo vía ferias, además? Sí, la verdad que es muy gratificante también, porque decía, yo hasta, por ejemplo, con una de las que vamos a hablar dentro de un ratito, que llegó ahora hace 2 semanas, que es Trotalibros. Llevábamos tiempo yendo, ¿por qué no traen Trotalibros? Yo creo que puede cuadrar con el catálogo que tienen ustedes hace ya más de un año. Y claro, la gente también como que nos va dirigiendo un poco, pensando en qué puede pegar con lo que ya tenemos, o que son editoriales pequeñitas, que es un poco lo que nosotros trabajamos. Y eso, básicamente. ¿Y qué sientes tú? Una retroalimentación. Sí, que me da mucha curiosidad. Gisela, es como...
porque uno podría decir, de ponerse a distribuir libros, ¿quién los manda, no? Porque es desafiante, porque además se hace una inversión, ¿cierto?, en comprar libros en España para traerlos a Chile sin saber necesariamente si se van a vender. Entonces, todas las veces cada carga es un riesgo. Sí, así es, cada carga es un riesgo en atinar en lo que trae. Siempre pasa que de uno trajiste poco. Siempre. ¿Cuál fue el último de eso? Frankenstein. ¿En cuál versión? En la de Valdemar. En la de Valdemar. Trajimos lo que podíamos traer en ese minuto, que era lo que había. Pero claro, los tiempos también apuran, porque para que llegue previo a Navidad, este pedido se fue en septiembre. Entonces, hay una logística, aparte de saber qué es lo que quieres traer, qué es lo que quieres tener, porque estás haciéndolo prácticamente a 3 meses vista. Claro. Lo que estaba pensando también es que este es un gran año para Frankenstein. Sí, claro. Porque salieron varias películas. La de Guillermo del Toro es una maravilla y probablemente también es la más tributaria a la novela. Sí. Yo siento que es la más delicada, ¿no? A mí me encantó y la comentamos con la Alejandra Pinto. Pero también, y ahí quizás hay algo que tiene que ver con vuestro catálogo, en el catálogo de Valdemar, con algunas cosas que están en Alba, sin duda con Filguera, que tiene que ver con el amor por lo raro, ¿no? Por lo monstruoso, por también libros del Carfax, la biblioteca de Carfax, que tiene que ver con... te quería preguntarte por eso, porque ustedes tienen muchos clásicos, tienen mucho pensamiento contemporáneo, pero también hay harto monstruito, fantasma. ¿Qué crees que pasa ahí? Es que Chile es un país al que le encanta el terror, lo gótico, lo oscuro. Es un país valdemariano. Completamente. Sí, somos un país bastante fantasmagórico. Y estas editoriales como Carfax o Valdemar nos cuentan que desde Chile les escriben desde hace mucho tiempo, felicitándolos por el trabajo, preguntando en su momento cómo conseguir los libros. Hay un montón de gente que colecciona Valdemar y llega a la feria, quiero el 48, el 53, no siempre sabemos cuál es el número de la colección, pero sí que yo creo que Chile es un país muy oscuro. Sí, yo creo que hay algo de eso, hay algo de nuestra insularidad. Sí. Con el Pancho Ortega hemos hablado mucho de eso, más porque él tiene varios libros sobre eso. Le gusta mucho dar La Felguera. No tengo ni una duda. Me encanta. Además porque hay que decir que el editor de La Felguera es un personaje en sí mismo. Sí, Servando, claro. Sí, Servando es total. Sus libros son buenísimos porque además él publica mucho sobre historia cultural alternativa. Uh-huh. Y yo tengo varios de sus libros que es como Berlín en los 20, ¿no? Sí, acaba de salir. Sí, que ya le tengo una... En la última que me mandaron de La Figuera, que era la de las catacumbas. Catacumbas. Maravilloso, qué libro más bonito, además. Sí. O sea, es como escalofriante y bonito. Sí. Y ahora sacaron Berlín Noir y otro que es el libro de la serpiente. Y siempre cuando hacen ellos una preventa directa en su web antes de salir a librerías, y por ejemplo con el libro de la serpiente regalan un frasquito con un antídoto, por si algún día te muerde una serpiente. En caso de emergencia rompa el vidrio. Siempre hay alguna peculiaridad, una extrañeza. Alguna vez un libro de vampiros lo regalaban una estaca. Está bien, uno igual nunca siempre es bueno tener una estaca en la casa. Y ajo. A propósito de eso, ustedes también trajeron este libro, que es como el primer libro de vampiros. ¿Cómo se llamaba? Sí, de la masticación de los muertos. De la masticación de los muertos. Que precisamente es el que regalaron la preventa con una estaca de madera. Y ese, por ejemplo, es un libro que es una reedición, es una investigación de un libro... de 1700 y algo, que es el primer libro sobre vampiros. Claro, y además no es un libro de ficción. No, es real. Es un libro como que un cura, se dedicó a investigar. Ese libro es increíble. Se dedicó a investigar a partir de casos que él recopila y empieza a contarte lo que él ve. Y lo más inquietante es que no es un libro de ficción. Uh-huh. Así es. Entonces, es muy entretenido y eso también es de La Filguera. Antes de ir a esto, todavía tengo una más que favorita también aquí de la casa, que es Editorial Renacimiento. Y también, ¿por qué la traigo? Porque Editorial Renacimiento está publicando mucho chileno en España. Uh-huh. Ustedes nos pasaron un hermoso, todas las obras completas de Teresa Bilsmont, por ejemplo, que yo me acuerdo, no sé si lo conversamos, que era ¿por qué se está publicando Teresa Bilsmont en España? ¿Qué interés tiene el Renacimiento ahí con lo escrito en Chile? Bueno, el editor, Abelardo, suele venir a Chile por lo menos una vez al año. Y se encierra en la Biblioteca Nacional a investigar, a leer revistas, artículos, diarios de la época que está investigando y va descubriendo cosas. Y él, aparte, tiene una biblioteca
enorme del libro viejo. Y claro, él sigue siendo un ratón, le gusta descubrir. Y Teresa Wilson, aparte, hay un estudio de una profesora previo al libro, y por ahí un poco surge la idea de publicar la obra completa, todo. Sí, ese libro es una maravilla. Además que está muy guiado. O sea, es un libro gordito. Uh-huh. Teresa Wilson escribió algunas cosas en Chile, pero la mayoría las escribió afuera. Sí. Entonces es una súper buena manera de introducirse a su obra y hay muchas pistas. Y ahora acaban de sacar un contemporáneo que esperamos tener acá en el programa pronto. Yo empecé a leer esa novela que se llama... Saba Sabel. Saba Sabel. Es que me cuesta porque es una palabra que no existe, es un acrónimo. Es un acrónimo de Zagreb, Santiago, Belgrado y... la otra ciudad donde sucede. No, Varsovia, Belgrado. Varsovia, Belgrado. Que está escrito por Fernando Ayala. Fernando Ayala, que fue secretario de Defensa, y que ha sido a lo largo de es un señor grande, que ha sido a lo largo de su vida diplomático en muchos países y instituciones representando a Chile. Y el libro a mí me pareció súper fascinante, no alcancé a terminarlo, pero porque es sobre dos periodistas que están ahí asistiendo. El libro parte con la muerte de Tito y por lo tanto se viene el desgrane de Yugoslavia. Sí. Y es muy, muy interesante verlo desde ese punto de vista, ¿no? Claro. Y además de alguien quien ha estado ahí en los lugares, ¿no? Y además súper bien escrito. Yo para mi sorpresa fue como, este libro, como que hay talento narrativo. Le está yendo muy bien a Fernando, está muy contento. Presentamos el libro en el Museo de la Memoria y hay algunas otras actividades por ahí pendientes. Ya, vamos a traerlo para conversar, porque además el libro a mí me pareció súper bonito. Qué bien. Ya, vamos, oye, nosotros aquí nos quedan 5 minutos para hablar de las nuevas editoriales que se unen a la distribución de libros del revés, y tú lo traías especialmente, me lo mandaron porque yo... Sí. No sabía que íbamos a hablar de hoy día, así que no lo revisé. Pero Nuestras Madres, pero viene muy, muy bien. Sí, súper recomendado. A mí me encantó. Lo último que he leído me ha fascinado. Es la historia de 10 mujeres. Se entrelazan las historias entre una y otra. Que habla de la generación de nuestras madres, mujeres de los años 50, 60, que es un poco las que nos abren el camino para lo que somos nuestra generación. Y la pregunta que deja este libro, yo creo que la gran pregunta que deja el libro es ¿qué hubiera hecho nuestra madre de no haber decidido ser madre? Uh-huh. O cuidadora de los padres en su momento. O sea, mujeres que siempre han tenido un rol en ese minuto, en esa generación, que no tenía muchas más opciones. Uh-huh. Y deja abierta esa pregunta. Yo la tengo pendiente con la mía. Sí, es como para abrir esa conversación, ¿no? Sí. Nuestras Madres, de Gemma Ruiz Palá. Y esto es parte de Consonni, con 2 N, Consonni. Y trajiste varios libros, 1000 millas hacia la libertad, la huida de William y Helen Craft también hacia la esclavitud. Alucinante. Cuenta el relato de la huida de un matrimonio de esclavos, una pareja de esclavos, pero tiene una particularidad, porque ella es hija de, producto de una violación del dueño de una esclava negra, y su piel es muy blanca. Uh-huh. Entonces, en la huida, ella se hace pasar por un hombre, y su marido, su pareja, es su sirviente. Y así huyen, y esto relata un poco la huida. ¡Qué locura! Tremenda. Y trajiste que yo ya le voy a hincar el diente. Hijas del futuro, literatura y ciencia ficción fantástica y de lo maravilloso desde la mirada feminista. O sea, dice Antonella Estevia. Un amor. Sí. Buenísimo. Entonces sí, después lo vamos a leer y seguramente lo vamos a comentar, pero preguntarte entonces, ahí tenemos 3 títulos de Consonni, esta editorial. Hugo nos había hablado un poquito de ella, pero cuéntanos por qué ustedes decidieron que se uniera a la distribución de libros del revés. Bueno, nos encanta el catálogo y el proyecto de las chicas. Esto nace hace ya bastante tiempo, en el año 96, como un proyecto cultural general, sobre todo artístico. Y a medida que van avanzando, empiezan a publicar catálogos, y ahí se dan cuenta que también hay un camino de edición. Y tienen publicado autoras como, no lo traje porque no nos queda, Octavia Butler, Donna Haraway, Cristina Rivera Garza. Grande. Claro. Y llevábamos bastante tiempo intentándolo y ahora ya se concretó.
creo que es una joyita. Una joyita. Sí. Y Trotalibros. Trotalibros rescata sobre todo clásicos. Émile Zola, Virginia Woolf, tienen su catálogo también. Hace poco sacaron al teatro de García Lorca. Y esta editorial es bien curioso cómo nace, porque Jan es un chico que tiene un canal en YouTube donde recomendaba libros. Y él en algún momento se da cuenta que hay muchos clásicos que no están publicados. Es cierto. Y él decide... Vamos por ellos. editorial. Y aquí trajiste Expiación de Elizabeth von Harling, que Sí. lo voy a también sumar a mi lista de libros por leer. Es que hace poco leí, lo comentamos porque fue lo estamos regalando ahora mismo, Detrás de la Máscara, de la autora Louisa May Scott. Ah, sí, sí. ¡Uy, el libro bueno! Pero una locura. Lo estamos regalando ahora mismo porque esta semana estamos regalando libros del Fondo de Cultura Económica. Entonces, claro, me interesan mucho las mujeres que están escribiendo a finales del 19, principios del 20, hablando, porque claro, uno piensa en Jane Austen, pero Jane Austen fue 100 años antes. Claro. Entonces, cómo esas miradas femeninas están representando Sí. ese mundo con ironía, con malestar, sin duda, con mucho humor. Sí. Ella además es muy peculiar, australiana, se va a Londres, coincide con H.G. Wells, ahí hay una generación que se... Sí, además Sí, es súper bonito que se esté revitalizando y recobrando esas literaturas, porque hay muchas mujeres fabulosas Claro. que no sabemos que existieron porque están fuera del canon, Sí. y que ahora vamos a poder tener acceso a eso. Entonces, Libros del Revés, ustedes lo encuentran en su librería independiente favorita. Les recomendamos que vayan a preguntar ahí, por ejemplo, a La Inquieta. Y de este fin de al otro es La Furia. Sí, que estaremos del jueves 18 al domingo 21. Al domingo 21, eso es Estación Mapocho. No, esta vez es en el GAM. Más cerca La de todavía. verano es en el GAM. Vamos a estar en el Zócalo, abajo, así que nos tienen que ir a bajar unas escaleritas, una rampa y ahí nos van a Más cerquita encontrar. igual, ¿eh? Sí. O sea, es como si ustedes van al Bajo. Es que Valdemar no puede estar en otro lugar. Tiene que estar escondido. Me encanta. Así que vayan ahí a saludar a Lugo y saludar a la Gisela y a la Sofía también, Sí, que va a que va estar a estar ahí. Y les abrazan de nuestra parte. Y por supuesto, Gisela nos va a dejar algunos de estos libros Sí. para que los regalemos. Así que atentis que se va a venir prontito un concurso de libros del revés. Gracias, Gisela, por venir. ¿Viste que gracias. no pasó nada? ¿Le pasamos bien? Sí. Al regreso vamos a estar hablando de cine de mujeres con Judith Silva, recientemente integrada a nuestra Facultad de Comunicaciones acá en UNIAC. Ya regresamos.